lección 14, hoy, último día del mes de mayo, lección 30, mayo 31, lección número 14, hermanos, es la lección en esta mañana, gloria a Dios, lección 14, gloria a Dios. Veamos todos, hermanos. Ahí se va a encontrar en varias citas del libro de los Hechos, gloria a Dios. Dice la lección esta mañana, la experiencia pentecostal continúa. En otras palabras, hermanos, el poder del Espíritu Santo sigue aún en nuestros días. Esa unción, ese poder sigue aún en nuestros días. Es el tema en esta mañana. La experiencia pentecostal continúa. Dice el versículo clave. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que todo creyente en Cristo sea bautizado en el Espíritu Santo. Es el tema central en esta mañana, hermano. Dios quiere que todos busquemos ese bautismo del Espíritu Santo, que no nos conformemos solamente con ser salvos, con recibir a Dios en nuestro corazón, sino queremos esa fortaleza del poder del Espíritu Santo, hermanos, en nuestras vidas, para poder conquistar, para poder luchar, para poder pelear toda acechanza, hermanos, que venga a nuestras vidas, toda tribulación, todo problema, toda angustia. Es lo que el mundo necesita hoy en día, buscar a Cristo y buscar la guianza del Espíritu Santo en sus vidas para poder triunfar. La lección se encuentra ahí en Hechos, capítulo 8, del 14 de adelante. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y concluimos en el número 7. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habían venido oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Y mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circunvieron que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían que hablaban en lenguas y se magnificaba a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como el hombre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto la que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recibir las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo, el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia.
Dándote gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo que está aquí con nosotros en esta mañana, que nos va a guiar, nos va a dirigir, nos va a instruir y nos va a enseñar el camino por donde debemos andar. En este momento, Dios, pongo a cada uno de mis hermanos en tus manos. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo ponga la palabra en mi boca y que yo venga a hablar conforme tu voluntad y no conforme la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. Es una lección, hermanos, que tenemos que entender. Que cuán importante es el Espíritu Santo. Buscar esa llenura del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que podamos hablar conforme a su palabra y seamos guiados por Él. Y seamos fortalecidos, hermanos, para cuando venga la prueba, el problema, la angustia, la enfermedad, toda esta situación que estamos viviendo, hermanos, que seamos fortalecidos con el poder del Espíritu Santo para seguir adelante enfrentando toda situación. Es lo que hace falta, hermanos. La iglesia ha descuidado, ha dejado el Espíritu Santo a un lado. Y es el problema que está pasando la iglesia, hermanos. Recuerde, Él claramente nos dijo cuando ascendió al cielo: yo me voy, pero enviaré un consolador para que esté con vosotros todos los días. Esa palabra Él nos dijo, Él se iba a ir por un tiempo, pero dijo que enviaría y dejaría el Espíritu Santo con nosotros, para que nos guiara, para que nos dirigiera, para que abriera camino, hermanos. Él mismo dijo, hermano, que no nos tenemos que preocupar por lo que debemos de hablar. El mismo Espíritu pondría la palabra en nuestra boca. Por eso a veces decimos, ¿por qué no puedo testificar? ¿Por qué no puedo hacer esto? Busque la fortaleza, la guianza del Espíritu Santo y Él va a poner la palabra en su boca para que usted la declare, especialmente a aquellas almas que necesitan de Cristo. La introducción nos dice en esta mañana, la lección de hoy se centra en el bautismo en el Espíritu Santo, un don de poder para el servicio que los creyentes puedan recibir y que deben buscar. Después de la salvación. Cuando uno es salvo, hermanos, es lo que nos enseña. Después de la salvación, nos enseña esta lección que usted y yo tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Porque es algo que nos va a ayudar a forzar nuestra vida cristiana y a aprender a elegir el camino, cómo debemos andar. Nos dice, este don está destinado a quienes, a todos los cristianos, los que han sido salvos desde una temprana edad y los que acaban de aceptar a Cristo. Este tiempo de la iglesia primitiva, el bautismo en el Espíritu Santo después de la salvación, era una experiencia habitual de los creyentes, fuera de trasfondo judío o gentil. No importaba si fuera judío o no fuera judío. Ellos pensaban primero que el bautismo y la salvación solamente era para el pueblo judío. Pero después se dieron cuenta que también los gentiles recibían, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo. Que Dios no hace excepción de personas. La humanidad sí, pero Dios no. La gente sí hace separación de uno y el otro. Nos pone por categorías, mientras Dios nos dice que para Él todos somos iguales. El Espíritu Santo, hermano, es para todos. Y nos dice, el estudio de hoy explora cómo se cumplió esa promesa en 3 escenarios que presentaremos en el libro de los Hechos. A medida que estudie, tenga presente que el don del Espíritu Santo es para todos aquel que cree en los tiempos bíblicos de hoy. Miren, hermanos, después que Jesús ascendió, en el libro de los Hechos les dice
a los discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que sean todos bautizados con el poder del Espíritu Santo. Si vemos en el libro de Corintios, nos habla que había como 500 esperando esa reunión. Pero sin embargo, cuando llega el bautismo en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando llega el bautismo del poder del Espíritu Santo, dice que había solamente como 120. ¿Qué pasó con la demás gente? ¿Qué pasó con los demás discípulos? ¿Qué pasó con la demás gente que estaba esperando ese bautismo? Se fueron a sus trabajos, se fueron a su vida diaria, se fueron a hacer sus quehaceres. Y solamente quedaron ahí los que tenían que ser bautizados por el poder del Espíritu Santo. Esto es, hermano, para los que creen. ¿Por qué cree que los demás se fueron? ¿Dudaron? ¿No le creyeron a la palabra que les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo? ¿Cuánta gente hoy en nuestros días, hermanos, hoy más que nunca? Mire, lo que estamos viendo el día de hoy es esto, hermanos. Si usted se acuerda de las plagas que mandó Dios a los egipcios, el faraón le tenía más miedo a las plagas que a Dios. El faraón tenía temor a las plagas, pero no tenía temor a Dios. Y es lo que yo estoy viendo hoy en nuestros días, hermanos. El pueblo, la gente, le tiene más temor a la enfermedad, a la plaga que está ahorita, que temerle a Dios. Y es lo que sucedió en Egipto. El faraón no le temía a Dios, temía las enfermedades, a las plagas que venían, al granizo, a los piojos, a todas las enfermedades que vino, plagas que llegó a Egipto. Él tenía temor a las plagas, pero no a Dios. Y es lo que estoy viendo, hermanos. Nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que tener temor a nuestro Dios, no a lo que está sucediendo. Yo miraba esta reflexión el día de ayer, y es una verdad. La humanidad le tiene más temor a lo que estamos viviendo que a Dios. Y por eso es necesario el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, para enfrentar todo lo que viene, para ser fortalecidos, hermanos, en Dios. Por eso dice, Hechos capítulo 8, versículo 14, dice claramente: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan, les dio sorpresa. Los samaritanos, los enemigos de los judíos, que se miraban de esta manera, eran los clase baja, los samaritanos. Y se dieron cuenta que ahí habían recibido la palabra, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Porque es lo que vino a hacer Juan, hablar sobre arrepentimiento. Y habían recibido la salvación, pero les faltaba algo. Les faltaba el bautismo del poder del Espíritu Santo. Aquí nos enseña que los convertidos reciban el poder del Espíritu Santo. Es el primer punto, hermano, que nosotros, al recibir a Jesús como nuestro Salvador, el siguiente paso es buscar la llenura del poder del Espíritu Santo. Es lo que tenemos que estar hablando, y más que nunca, ser lleno del poder del Espíritu Santo para ser transformado. ¿Qué le sucedió a Pedro, hermanos, cuando dio su primer mensaje lleno de poder? Si vemos ahí el libro de los Hechos, hermanos, ¿cuál es el mensaje? El primer discurso de Pedro en Hechos 2:14 comienza de esta manera: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, no con miedo, no con temor al hombre, alzó la voz
Y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habéis en Jerusalén, estos sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera. Mas esto he lo dicho por el profeta Joel, que en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Al ver el pueblo revestido del poder del Espíritu Santo, la gente pensaba que estaba ebria. Pero sin embargo se para firme Pedro y le declara: y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ahora el día 6 de junio, hermanos, hay otra luna roja. Hay otra. Pero ¿qué nos dice la palabra? Y la luna se convertirá en sangre. Sangre, fuego y vapor de humo. ¿Cómo está nuestra nación? Prendiéndola la gente por la ira. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. De esta manera se paró el apóstol Pedro a proclamar su primer mensaje. Y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos no sabéis. A este entregaron por el estimado consejo y anticipado conocimiento de Dios, predestinaste, mataste por mano de inicuos, crucificándoles. ¿Con qué autoridad les habla y les dice: ustedes lo mataron? Ya no era el Pedro, hermanos, aquel que negó a Jesús. Ya no era aquel apóstol que maldijo. Ahora estaba lleno del poder del Espíritu Santo y hablando con autoridad la palabra para que la gente oyera. Y es lo que hace falta hoy en nuestros días. Varones, siervos o siervas de Dios que se paren firmes a hablar la palabra con autoridad. Llenos del poder del Espíritu Santo. Que las almas sean transformadas. Que las almas sean llenas de esta unción, de esta proclamación, de este evangelio, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. La muerte no pudo retener a Jesús en la tumba. Él ahorita está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Y usted y yo ni aún así le buscamos, aunque Él está mostrando esa misericordia, no queriendo que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos vengamos a un arrepentimiento. Él sigue intercediendo. Él sigue usando su ministerio, hermano, desde el cielo, tratando de que la humanidad venga al arrepentimiento y perdonar sus pecados. Pero sin embargo la humanidad hoy en nuestros días estamos como el faraón, teniéndole más miedo a lo que está pasando a nuestro alrededor en vez de temerle a nuestro Dios. Si se humillara mi pueblo, es lo que busca Dios, un pueblo humillado. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel se humilló ante Dios, pidiendo misericordia, pidiendo la gracia y el favor de Él? ¿Cuántas veces el pueblo se postró? ¿Cuántas veces el pueblo se humilló ante Dios, buscando perdón, buscando la misericordia de Él? Hoy en nuestros días, ¿qué estamos haciendo? Cuando nosotros nos estamos postrando ante su presencia, es lo que hace falta. El apóstol Pedro comenzó a hablar la palabra con autoridad, con poder, con denuedo, porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Había sido revestido de ese poder. Por eso nos dice aquí, hermanos,
cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Los enviaron, hermanos, cuando vio que ellos habían sido revestidos del poder del Espíritu Santo, que dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Cuando comenzó la persecución de la iglesia primitiva, hermanos, en Jerusalén, los creyentes salieron de la ciudad. Felipe viajó al norte a Samaria y comenzó a predicar en esa área. Los milagros acompañados de la predicación de la palabra produjo muchos nuevos creyentes, porque muchos fueron salvos. Cuando las buenas nuevas de Samaria llegaron los líderes de la iglesia en Jerusalén, los líderes enviaron a Pedro y a Juan a ayudar a Felipe con la obra. Mientras Pedro y Juan trabajaban entre los creyentes en Samaria, fue evidente que estas personas necesitaban experimentar la promesa del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace falta en la iglesia en esta mañana. En toda la iglesia, hablando, hermanos, sobre todo el mundo, la iglesia tiene que ser revestida. La iglesia tiene que buscar la llenura del poder del Espíritu Santo. Queremos realmente enfrentar, queremos realmente tener poder y autoridad, hermanos, para enfrentar las situaciones que vienen más adelante. Es necesario que usted y yo busquemos ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Es la única manera que podamos permanecer, porque la Biblia dice claramente que el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Estamos aquí luchando, buscando esa salvación que el Señor nos ha prometido. Pero ¿cómo podemos vencer hasta el fin, hermanos, si no buscamos la cobertura, ser revestidos de ese poder del Espíritu Santo para enfrentar toda situación que venga? Aquí nos dice claramente que ellos se dieron cuenta que ellos habían sido salvos, pues les hacía falta algo, les hacía falta la promesa del Espíritu Santo. Así que Pedro y Juan oraron para que estos nuevos creyentes recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. En el versículo 15 al 17 dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Esto es, hermanos, lo que hace falta a la iglesia hoy en día. La iglesia, hermanos, se encuentra fría. La iglesia se encuentra, hermanos, temblando, porque no está buscando realmente la llenura del poder del Espíritu Santo. Es necesario que seamos revestidos. Es necesario que seamos llenos, hermanos, de este poder. Que usted y yo lo deseemos, lo anhelemos. Que dice la palabra claramente, estaban todos juntos, unánimes, en un mismo sentir. Y la iglesia hoy estamos cada quien pensando en otras cosas, hermanos. Cada quien por su rumbo, criticando, sacándole a uno a otro. Y para eso no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está unido para que cada uno nos ayudemos, hermanos, a tener una buena relación con nuestro Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que Dios nos ha dado el don de la reconciliación para reconciliar al hombre con Dios. Para que nosotros seamos reconciliados con Dios, no para echarnos fuera de este lugar, sino para unirnos. Para unirnos. Sentamos lo mismo, queremos lo mismo. El pueblo, pues les digo, hermanos, había, como dice Corintios, como 500 hombres reunidos, esperando la unción del poder del Espíritu Santo, y quedaron solamente como 120, porque la mentalidad de los otros estaba ocupada en otra situación. Nomás estos como 120 realmente estaban en el mismo sentir, en la misma unción, en el mismo poder, sentían lo mismo, deseaban lo mismo. Solamente este grupo recibió el bautismo porque todos deseaban lo mismo. De la única manera que la unción de Dios puede manifestarse sobre nuestras vidas, tenemos que anhelar, desear esa unción, que yo sea revestido, que yo sea lleno. Tengo que pedirle a Dios ser revestido del poder del Espíritu Santo para ser fortalecido.
El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia importante en la vida del cristiano. Las palabras de Jesús a la iglesia, a su ascensión, todavía son válidas. Hechos 1:5, que dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Después de que Jesús, hermanos, fue crucificado, pasaron 40 días para que ese revestimiento del poder del Espíritu Santo llegara sobre el pueblo. ¿Y cuánta gente, hermanos, en 40 días no pudo esperar esa evidencia que Dios les dijo que lo bautizaría en fuego? Se fueron y quedaron nomás un grupo como de 120. Un pequeño grupo, hermanos, fueron los que fueron revestidos. Pero con ese pequeño grupo Dios levantó un pueblo grande sobre todo el mundo, hermanos. No creas que somos los únicos. Hay mucha gente, hermanos, que todavía se sigue humillando ante la presencia de Dios. Dios, si usted recuerda, en toda la historia de la iglesia, hermanos, siempre hay un pequeño remanente, siempre hay un pequeño grupo que no se han inclinado a la idolatría, al pecado, a la humanidad. Permanece fiel a Dios. Siempre hay ese pequeño remanente. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Elí y sus hijos parecía que la luz se apagaba? Como que ya no había palabra, como que Dios ya no hablaba. Cuando Dios levanta a Samuel, mientras que Samuel estaba juntamente en el templo viendo todo el pecado que los que estaban dirigiendo la obra estaban incluyendo. Pero sin embargo ahí Samuel escuchó la voz de Dios. Samuel no la conocía porque no conocía la palabra, no conocía a Dios. Entonces va con Elí y le pregunta: ¿qué está pasando? ¿Por qué me hablas? Hasta que Elí se da cuenta que el que le está hablando es Dios. Y Dios le habla a Samuel. Y Dios levanta a este gran profeta, hermanos. Y la iglesia se levanta. ¿Qué le sucede? Le dice: van a pagar tus hijos y tú también. Todos murieron. ¿Pero por qué, hermanos? Porque Dios va a cumplir su palabra. No le hace cuánta gente se estorbe, se ponga en medio. Dios va a cumplir su palabra. La palabra se va a cumplir. Depende de nosotros si queremos ser salvos o no. Es de nosotros, hermanos, la decisión si realmente quiero ser salvo o no. Es mía la decisión y es suya. Si usted quiere perseverar, va a perseverar. Si usted quiere apartarse, se puede apartar. Dios nos ha dado esa decisión de decidir por nosotros mismos. Pero claramente dice que el que venciere hasta el fin será salvo. No es del que principia, no es del que corre un tiempo la carrera, es del que termina la carrera. Hay mucha gente que empieza, pero ¿cuántos terminan? Hay mucha gente, yo he visto mucha gente, hermanos, en mis 38, 39 años caminando con Dios. Yo he visto mucha gente en el camino y no se ha visto apartarse. Le llama más atención lo del mundo que lo de Dios. Y muchos de ellos se han cansado de que Cristo nunca vino y se han apartado, sin saber que estamos viviendo los últimos tiempos, cuando tienen que venir hoy más que nunca al arrepentimiento. La obra del Espíritu Santo es crucial, dice el escritor, para todo creyente. La obra del Espíritu Santo es crucial para todo el creyente, porque la fortaleza, porque lo fortalece en su vida cristiana. El Espíritu le da a los cristianos una investidura de poder para vencer las inclinaciones y hábitos pecaminosos y desarrollar el carácter de Cristo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos da poder para vencer las inclinaciones a los hábitos pecaminosos y a desarrollar el carácter de Cristo. Esto es lo que viene haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Venir a darnos poder para vencer todo, hermanos. Lo que el pecado viene o el mundo nos quiere echar basura.
El Espíritu Santo nos da el poder para vencer estas inclinaciones, estos hábitos pecaminosos, y nos desarrollará un carácter. El carácter más bien de Cristo en nuestras vidas. Es lo que Dios está buscando. Por eso dice convertidos, recibir el poder del Espíritu Santo. Por eso la palabra nos dice en esta mañana en el libro de los Hechos, vamos a buscar esa llenura, vamos a buscar ese poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cuál es la evidencia de que ha sido revestido del poder del Espíritu Santo? Hablar en otras lenguas. Porque dice el libro de los Hechos, la gente se quedaba asustada, la gente se quedaba maravillada de que hablaban en otras lenguas. Ahí nos dice claramente, hermanos, la palabra, que se quedaban asustados porque aún hablaban en sus propias lenguas. Dice en el versículo 2:8, ¿cómo pues oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decía, están llenos de mosto. La gente se maravillaba, porque había gente que venía de Egipto, había gente que venía de Mesopotamia, venía de otros países, que no hablaban hablaban el idioma de esos países, eran judíos, pero hablaban otro idioma. Así como muchos mexicanos hablan inglés, que vienen aquí y agarran el idioma aquí. Bueno, así ellos iban a otros países y aprendían en otro idioma. Y se quedaban maravillados cuando este pueblo judío hablaban todos estos idiomas y todos entendían las maravillas que hablaban del alto Dios. Aunque gente se burlaba, como dice, están ebrios, están borrachos, pero muchos de ellos, hermanos, se podían regocijar que hablaban en sus propias lenguas. Y esta es la evidencia, hermanos, cuando uno es revestido del poder del Espíritu Santo, le dan el don de hablar en otras lenguas. Por eso dice, los convertidos reciben el Espíritu Santo. Es necesario buscar ese revestimiento del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para enfrentar la situación que estamos viviendo el día de hoy. La gente está asustada. Y no se preocupe. Vienen cosas. Vienen todavía, hermanos. Este es en todas partes, hermanos, que está sucediendo en nuestro país. Está difícil, hermanos, que la misma gente se vuelva a su mismo pueblo. Está difícil. ¿De qué manera el presidente vaya a reaccionar? No sabemos todavía qué va a suceder. Pero sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que estar preparados, revestidos, llenos, buscando a Dios, orando por ellos, hermanos, que tomen las mejores decisiones. Interceder por toda esta gente. Muchos hermanos ya es vandalismo, están robando, están aprovechando lo que están haciendo, ya se hace un desorden, pero es lo que hace el pecado, la maldad. Por eso es necesario nosotros como pueblo de Dios busquemos esa llenura, ese poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hechos 10:44, hermanos, ahí se quedan donde dice los gentiles reciben el Espíritu Santo. Hechos 10:44 dice la palabra claramente. Hechos 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Escúcheme, ¿qué dice la palabra? Mientras aún hablaba el apóstol Pedro, todavía está dando el mensaje de la salvación, el mensaje estaba dando estas palabras. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Había todavía gente que habla aquí de la circuncisión, gente que quería meter las leyes judías a los gentiles,
Se quedaban atónitos, maravillados, que ellos también podían ser revestidos del poder del Espíritu Santo, porque lo oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí podemos ver, hermanos, que los gentiles habían sido llenos del poder del Espíritu Santo, pero aún no habían sido bautizados en agua. Habían recibido a Jesús, tal vez, con el discurso que él estaba dando. Habían recibido la palabra. Habían recibido el mensaje de la salvación por medio del discurso del apóstol. Pero aún en ese mismo discurso dice que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y entonces dijo: ¿qué impide que sean bautizados también? Si ya han recibido la palabra, ya han sido llenos del poder del Espíritu Santo. En Hechos 10, un ángel de Dios le dijo a un gentil llamado Cornelio. Hechos 10, 44 48 dice que enviara por Pedro para que le ayudara a encontrar a Dios. La visita de un ángel a Cornelio y la poderosa visión que tuvo Pedro resultó que la predicación del Evangelio en casa en este importante funcionario del ejército romano, cuando Pedro habló acerca de la salvación a través de Cristo, el Espíritu Santo vino sobre Cornelio y su familia. La cita me la están equivocada, hermano. Hechos 10, 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Y Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis que os divulgó por toda Judea, comenzó de Galilea, después el bautismo fue predicado por Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, Judea y Jerusalén, a quien mataron y colgaron en un madero. A este levantó Dios al tercer día y lo hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios habló, ordenó de antemano. A nosotros como comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Este es el mensaje, hermano, la salvación. Este es el mensaje, la salvación. Dios quiere que usted y yo entendamos que Cristo un día murió y resucitó para salvar su vida y salvar la mía. Y dejó ese mandato de que fuéramos revestidos de ese poder del Espíritu Santo. Aquí nos habla, hermanos, de Felipe. Felipe fue un personaje, hermano, un hombre romano, pero sin embargo también llegó la palabra a su familia. Y aquí es una evidencia que dice claramente: y el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y su familia, puesto que Cornelio era gentil. Este fue un momento importante en la historia de la iglesia. El pensamiento predominante de la iglesia primitiva era que para ser creyente, una persona también debía ser judía. Esa era la actitud que tenía el pueblo judío. Tenía que ser judío para poder recibir la salvación y el poder del Espíritu Santo. Debido a que estos creyentes gentiles fueron bautizados con el Espíritu Santo, Pedro supo sin lugar a duda que Dios también acepta a los creyentes gentiles. Esto allanó el camino para el futuro ministerio a los gentiles, que incluyó la obra misionera del apóstol Pablo. Hoy en día la gran mayoría de los nuevos creyentes son gentiles. La mayoría del pueblo de Dios, hermano, no es judío. La mayoría de los cristianos no son judíos. Es lo que nos quiere enseñar el escritor esta mañana. La mayoría de los creyentes hoy en nuestros días no son judíos. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos interpelaron a Pedro
porque haber ido a la casa de un gentil. Oyeron los apóstoles, el 11:1, y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían el tema con él, a los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles porque lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y en esta ha sido una visión, algo semejante a un lienzo que descendía, que por las 4 puntas era abajo del cielo y venía. Cuando fijé en los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, piedras, reptiles, aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Esto es, hermano, lo que hace el Espíritu Santo. Nos enseña, nos dirige, nos instruye. Y esto es lo que la iglesia necesita: ser instruido, ser dirigido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El Padre, hermanos, es nuestro Padre Dios. Jesús es el que pagó en la cruz para nuestra salvación, para nuestra sanidad de nuestros cuerpos, hermanos. Pero el Espíritu Santo es el que nos está guiando hoy en nuestros días por este caminar. Pero si yo no busco la guianza del Espíritu Santo, hermano, ¿cómo voy a caminar? ¿Cómo voy caminando? Si no estoy buscando la guianza de su Espíritu Santo, ¿cómo voy caminando? Sin duda quiso enfatizar que lo que sucedió había sido una obra de Dios y no de un hombre. Al citar la palabra de Jesús, que él bautizaba en el Espíritu Santo, Pedro indicó que lo que sucedido era un cumplimiento de estas palabras. Entonces, dice en el 11:16, dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús les había dicho: si Dios pues le concedió también el mismo don que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pusiese estorbarle a Dios? Entonces oía estas cosas y callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles han dado Dios arrepentimiento para vida. Y esto es lo que tiene que entender la humanidad. La salvación es para todos. La salvación es para todos. No solamente para ciertas personas. La salvación es para todo aquel que creyere. Dice la palabra: y todo el que creyere será salvo. Tenemos que creer. Tenemos que creer esta palabra. Tenemos que creer lo que Dios nos está declarando y enseñando, hermano. Cuando dice: cuando las personas tienen hambre de las cosas de Dios, serán saciados. Cuando usted tiene hambre, hermano, ¿qué es lo que hace? ¿Se acuesta a dormir? ¿O se va a la mesa? Cuando uno tiene hambre, hermano, se va a la mesa a buscar la cocina, a ver qué hay. Y si no hay, abre el refrigerador y a ver qué se puede hacer. Porque tiene hambre, quiere saciar ese hambre. Así la humanidad, en ese tiempo, la gente necesitaba de Dios. Tenía hambre de Dios. Y cuando se les dio el mensaje, fueron llenos de esa palabra. Se llenaron de Dios, hermano. Anhelaban. Por eso dice el apóstol: cuando las personas tienen hambre de Dios, de la cosa de Dios, serán saciados. Al igual que Cornelio, nuestra hambre espiritual resulta en la bendición de Dios en nuestras vidas. Lo que pasa en nuestros días, hermanos, es esto. Miren, hay palabras en todas partes. La gente se quiere alimentar de la radio, de la televisión, de todas maneras se quiere alimentar. Con la Biblia dice: no dejemos de congregarnos. O le mochamos el pedacito ese, hermano, de la Biblia. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Le
mochamos la porción de la Biblia para que se cumpla lo que la gente dice, hermano, que ¿para qué voy a la iglesia, hermano? Hay muchos programas en televisión. Me levanto temprano y la miro, hermano, y ahí, para cuando voy a la iglesia ya escuché 3, 4 mensajes. ¿Qué tal? Yo le garantizo, hermanos, que no escuchó nada. Lo estuvo viendo, pero no escuchó nada. No fue edificado. La palabra tiene que edificarnos. La palabra me tiene que hacer pensar, meditar, reaccionar. No solamente escuchar. Dios dice que seamos hacedores, no solamente oidores. Mucha gente oye la palabra, pero no hace la palabra. Hay una diferencia entre hacer y oír. Por eso, ¿qué le dice Dios a Josué? Nunca, nunca, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuántas veces meditamos en lo que escuchamos? Escuchamos por aquí, mira, se sale por el otro sentido. Agarra línea directa. Entra aquí, sale por acá. No, hay que aprender a retener la palabra que me edifica. Ay, hermano, me aventó muchas pedradas. No, es para que te edifique. Es para que reconstruyas. Para que estés edificado bien. Así me dice un hermano, no, hermano, es que usted cada vez que enseña me avienta pedradas a mí, nomás a mí me las avienta derechito. No, Dios está hablando. Dios quiere edificar tu vida. Dios quiere componer tu vida. Dios está trabajando contigo. Es el Espíritu Santo el que pone la palabra, que te toque el corazón. Aquí podemos ver, hermanos, que se quedaban maravillados, que a unos gentiles, y se dieron cuenta ellos mismos, hermanos, que el poder de Dios, la salvación, no solamente era para los judíos, sino para todo aquel que creyere. Todo aquel que creyere la palabra. Por eso les digo, los gentiles recibieron el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo esencial en nuestras vidas para poder ser fortalecidos y enfrentar todas las obras del enemigo, especialmente el pecado que quiere meterse a la iglesia. O está dentro de la iglesia, pero el Espíritu Santo tiene que ser para echarlo fuera. La última porción del libro de los Hechos, capítulo 19, los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Hechos 19, del 1 al 7, dice la palabra: gloria a nuestro Dios, Dios es grande. Aleluya. Hechos 19, dice la palabra: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Es la pregunta que les hace. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que si hay Espíritu Santo. Habían sido salvos, pero ni sabían que había Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Juan predicó para arrepentimiento. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Este es Jesús el Cristo. Era el mensaje de Juan. Juan solamente abrió camino para que Cristo viniera a dar la palabra de salvación. Y habiendo puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaron. Así nos dice la palabra. En Hechos 19, Pablo se encuentra con los 12 discípulos en Éfeso y les preguntó si había recibido el Espíritu Santo desde su salvación. Probablemente estaban familiarizados con la enseñanza del Espíritu Santo del Antiguo Testamento, pero no con el bautismo que fue prometido en aquellos que aceptaban a Cristo como su Salvador. Pablo les habló de Jesús y después los bautizó como seguidores de Cristo. Después Pablo les impuso las manos y fueron bautizados en el Espíritu Santo y empezaron a profetizar. Esto es lo que hace falta en la iglesia. Esto es lo que hace falta en la iglesia. Que la iglesia busque la unción del poder del Espíritu Santo para ser transformados
y poder hablar, testificar, orar, interceder por aquellos que tienen necesidad, llenos de esa unción, llenos de ese poder, llenos de la llenura del poder del Espíritu Santo. Dios está buscando, hermano, personas que quieran ser revestidas, que quieran ser llenas. La evidencia de hablar en lenguas y la profecía se manifestó cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Cuando el apóstol Pablo intercede por estos 12 discípulos que estaban ahí predicando en Éfeso, creyeron la palabra. El apóstol Pablo oró y fueron revestidos de ese poder del Espíritu Santo que hace falta al creyente. Es fácil subestimar la necesidad del bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, la iglesia primitiva dio gran importancia a este don. La iglesia primitiva, cuando empieza el crecimiento de la iglesia, ¿qué dice, hermanos? Claramente, fueron revestidos y la iglesia crecía y se añadían a la iglesia los que debían de ser salvos. Si vemos ahí, hermanos, Hechos capítulo 2, versículo 43, dice, y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La palabra aquí, tenían en común todas las cosas. Es una palabra clave, hermanos. Tenían en común todas las cosas. Y eso es lo que hace falta a la iglesia. Están peleando que yo soy de aquí, que yo soy de allá, que esto sí es verdad, que esto es mentira, que es así, esto no. Están discutiendo que yo pertenezco a esta organización, que yo soy miembro de quién sabe qué, que yo tengo membresías, que yo tengo apostolado, que yo soy esto. No sé qué tengan. Mi pregunta es, ¿eres de Cristo o no eres? Esa es mi pregunta. ¿Eres salvo o no eres salvo? ¿Has recibido a Cristo como tu Salvador o no? Esa es mi pregunta. Yo lo que quiero llegar ante la presencia de Dios con más gente que se pueda, hermanos. Llegar solamente ante la presencia de Dios. Un día presentarnos ante Él aprobados. Ese es mi trabajo. Llevar a la humanidad a los pies de Cristo y un día lleguemos ante la presencia de Dios. No, van siguiendo al hombre, van siguiendo al evangelista, no, este sí hace milagros, a este sí Dios le usa, o este sí habla con poder. No, hermanos, el que hace las cosas es Dios. El que hace las cosas es Dios. ¿Quién salva? A Dios. ¿Quién perdona? A Él. ¿Quién libera? Es Dios, no es el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el profeta. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿En Dios o en el hombre? Y dice, y todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y repartían todo según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes. La palabra unánimes. Otra palabra clave, unánimes. Cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser añadidos. Cuando tengamos todas las cosas, estemos todos juntos, teniendo todas las cosas en común, y estemos juntos en armonía. ¿Qué dice? Perseveremos unánimes, juntos. La unidad es lo que Dios está buscando, que el pueblo se una, que el pueblo esté unido, hermanos. Dios está buscando una unidad entre nosotros. No solamente aquí como iglesia, nuestros hermanos alrededor, hermanos, pero ya no quieren unirse con otros, tienen miedo que se nos quiten. Lo que es de Dios es de Dios. Yo le digo, ¿cuántas personas han venido y cuántas se han ido? Yo no voy a pelear por ellos. Ellos tomaron su decisión. Ellos saben dónde está en su mejor lugar. Yo no voy a luchar. Ellos se fueron. Aunque los amamos y yo sigo orando. Yo tengo un grupo de personas que han estado conmigo, hermano.
Y si han ido, yo sigo orando que perseveren en el camino de Dios. Es lo que sigo orando. Ojalá, Señor, que donde estén sean alimentados y que se llenen. Y que un día los encuentre allá con el Señor. Cuando estemos allá, que yo los encuentre ahí. Ese es mi deseo. Que lleguen, no importa dónde se congreguen. Solamente que se congreguen y que sean llenos del poder de Dios. Que reciban la palabra. Que perseveren el camino. Ese es mi deseo. Yo no me peleo por nadie. Yo solamente les digo, hermanos, que yo quiero que si van a un lugar, vayan, revístanse, llénense de Dios, para que un día nos encontremos allá. Porque somos todos para el mismo Señor. Les digo que allá en el cielo no va a haber jaulas. Estos son de San Juan, estos son de Álamo, estos son de Huetlaco, estos son de Dona. No, o eres de Dios o no eres. Así de sencillo. ¿Cómo estamos caminando usted y yo? ¿De qué manera caminamos? Es fácil admitir la necesidad del bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, la iglesia primitiva dio gran importancia a este don. Dios libera en abundancia su poder en la vida del creyente, en el ministerio de la iglesia. El Espíritu Santo nos equipa como cristianos. El Espíritu Santo nos equipa como cristianos para cumplir lo que Dios nos ha encomendado. Debemos buscar el bautismo con el Espíritu Santo conforme nos esforzamos para cumplir la obra de Dios en el mundo que nos rodea. Tenemos que buscar, hermanos, interceder por todo aquel que escucha la palabra. Que al que llegar la palabra, hermanos, llegue, se quede en sus corazones, para que un día, hermano, lo podamos ver postrado en un altar, recibiendo a Jesús como su Salvador. Es lo que tenemos que hacer. Orar, interceder por todo aquel que nos rodea, para que un día vengan al conocimiento de Dios y un día le estén sirviendo, hermanos. Yo quiero que usted y yo busquemos más que nunca a Dios. No tengamos miedo a lo que está sucediendo. Vamos a buscar a Dios. Yo le digo, tome sus precauciones. Yo le estoy diciendo, no, sea precavido. Nos dio todo entendimiento, sabiduría, sea precavido. Para eso nos dio esta para prevenir también. Pero yo quiero decirles, hermanos, no le tengan miedo a lo que sucede. Vamos a enfrentarlo. No seamos como Faraón. Le tenía miedo a las plagas y no temor a Dios. Y ahí fue su derrota. ¿Queremos ser derrotados nosotros también? ¿Queremos ser destruidos nosotros también? Porque le tenemos más a lo que está pasando que nuestro Dios. Yo solamente les animo. Yo quiero animarles, hermanos, en esta mañana. Y aquellos que me están escuchando ahí en sus hogares al rato, hermanos, también quiero animarlos. No tema. Fortalezcas en el Señor. Fortalezcas en el Señor. Los creyentes necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Dios quiere que este don sea más que la experiencia de una sola vez. Es el comienzo de una vida guiada, empoderada por el Espíritu. Si no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, dedique tiempo a buscar a Dios para recibir este don. Y si no está seguro de cómo proceder, busque la ayuda de su pastor o de un creyente maduro en la fe y lleno del Espíritu. Yo aún recuerdo, hermanos, yo tendría algunos 18 años, hermanos. Una Semana Santa había una campaña de domingo a domingo. Y esta semana yo me puse a orar y dije, Señor, esta semana yo tengo que ser revestido del poder del Espíritu Santo. Empezó la campaña un domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y nada sucedió. Quedaba el último día de campaña. Y dije, Señor, hoy es mi noche. Este es el día de que tú vas a venir a revestirme de ese poder del Espíritu Santo y darme ese don de lengua. Si estás en toda esta gente que es bautizada, ¿por qué en mí no? Tú no haces excepción de personas. Yo clamaba, yo oraba.
Y Dios vino a hacer esa noche la obra en mi vida, teniendo yo alrededor de 18 años, nada más. Vino a hacer ese poder inexplicable, hermanos, que yo deseaba. Porque ellos y no yo. Porque ellos y yo no yo. Yo anhelaba y deseaba orando a rodillas, pero fue en el tiempo de Dios, no en el tiempo mío. Pues le digo, usted búsquelo, sea revestido. El bautismo en el Espíritu Santo puede ayudarle a vivir como hijo de Dios. El Espíritu Santo también puede guiarlo cada día mientras busca y se rinde a su voluntad. Él le dará el poder que necesita para vivir como testigo de Cristo y para vencer la tentación. El Espíritu Santo es el que nos va a hacer sentir lo que está bien, lo que está mal en nuestras vidas. Busque esa llenura, busque tener esa relación con el poder del Espíritu Santo. Busque una oración que Dios venga a revestirlo del poder del Espíritu Santo y usted va a ser una persona diferente. Va a poder vencer todo lo que el mundo venga a ofrecer. Vamos a orar. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios. Yo vengo delante de ti, Señor. Yo he proclamado la palabra, Señor, en esta mañana. Yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos que han escuchado este mensaje, esta enseñanza en esta mañana, Señor, que no sea como mucha gente que nomás escuchen el mensaje, pero lo ponen por obra. Yo te pido, Dios, que hoy en adelante seamos un pueblo que es hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Hay mucho pueblo que es oidor de la palabra, oye la palabra, pero no la hace, no vive la palabra. Yo te pido, Dios, que hoy en adelante este pueblo que ha escuchado este mensaje, Padre, que sea hacedor de la palabra y no solamente oidor. Yo te pido, Dios, que obres en sus corazones, que obres en sus vidas, que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, quebrantando el corazón, ayudándole, Señor, a buscar esa llenura, esa cobertura tuya, Padre, para que puedan hablar la palabra con autoridad, con poder, con denuedo, donde quiera que se paren, Señor, puedan hablar la palabra con poder, con autoridad, Señor, y los corazones, las vidas, Señor, sean tocadas, sean quebrantadas en grande manera, Padre. En este momento, Dios, yo te doy gracias por todo aquel que me escucha ahí en su hogar. Yo te pido que lo bendigas, que le toques, que le quebrantes, Padre, y que quites todo miedo, todo temor a lo que ocurre y pongan su temor en nuestro Dios. Tu palabra nos dice claramente, Padre, que es necesario, Señor, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El fin está cerca, pero todo esto tiene que acontecer para que tú vengas a llevarte un pueblo limpio, redimido, lavado con tu sangre preciosa. Tú vienes a levantar un pueblo, Señor, que ha lavado su cuerpo en tu sangre, Padre, preciosa. En este momento, Padre, yo intercedo por cada uno de mis hermanos y también por aquellos que están en sus hogares. Yo envío la palabra y todo aquel que escuche este mensaje, Padre, yo te pido, Dios, que les ayudes, que los fortalezcas para que nos puedan seguir adelante en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En este momento, hermanos, hacemos la invitación para la Iglesia Vida Cristiana Palabra Viva, que se encuentra aquí en 616 East Duranta Avenue en Álamo, Texas, con su pastor Eduardo Silva. Le hacemos la invitación cuando usted pueda.